Hola, ¿qué tal comunidad de YouTube? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá el loco Aleph de vuelta transmitiendo, esta vez dando la face, la cara, tomando un poco de té, porque andamos medio mal del estómago. Y hoy le vuelvo con un temita sobre Malvinas, que no es que lo tenemos medio olvidado, pero bueno, estamos haciendo un poco de tiempo hasta el 20-21 de mayo, que fue cuando se produce el desembarco de los británicos en San Carlos. Y bueno, ahí obviamente voy a recomendar un par de libros que tengo al respecto de este tema. Sin embargo, hoy les quería recomendar un libro que es bastante conseguible, principalmente en lo que es la Dirección de Publicaciones Navales, que está en la Galería Larreta, principalmente. Es un libro que habla sobre las operaciones especiales, el intento de operaciones especiales que hicieron fuerzas del SAS, primordialmente del Regimiento 22 del SAS, para operar dentro del continente, es decir, dentro del continente argentino, en lo que es la base de Río Grande, es decir, operaciones fuera de lo que sería el archipiélago del Atlántico Sur, pero sí específicamente dentro del continente. En la, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, nosotros tenemos en la Argentina una ciudad que se llama Río Grande, en la cual hay una base aeronaval, una base naval que obviamente también tiene su pista de aterrizaje, ¿no? Y ahí era donde operaba varios sistemas de armas, tanto de la Fuerza Aérea y principalmente de la Marina, y dentro de toda esa cantidad de ese sistema de armas variado que había, se encontraba el famoso y por lo mortífero, ¿no?, del sistema Superétendard Exocet, ¿no? Esto los ingleses lo identificaron obviamente como una amenaza ya desde el 4 de mayo, cuando se hunde el Sheffield, y rápidamente los británicos comienzan a evaluar y a preguntarle obviamente a los franceses cuántos misiles Exocet se le habían entregado a la Argentina, y obviamente los invocan a que suspendan la entrega inmediatamente. Ahí también hay toda una historia sobre la cuestión de los Exocet, que Argentina trató de conseguir de otra manera. Por lo menos los AM, es decir, los aire-mar 39 fueron imposibles, es decir, venía un misil con cada avión. Creo que se pudieron conseguir los mar-mar, es decir, los que después se utilizaron, es decir, se utilizaban embarcados en las unidades navales argentinas, y de los cuales, bueno, después se utilizaron para hacer la instalación de tiro berreta, que más con ya metido el mes de junio vamos a hablar de ella. En este caso, bueno, los británicos se dedicaron rápidamente a cortar o a tratar de cortar las posibilidades de que Argentina consiguiera más misiles de este tipo, Exocet, y identificaron, obviamente, que la base de donde salían estos aviones y los vectores donde se transportaban estos misiles que habían resultado tan mortíferos y que el 30 de mayo después se cobran también al Atlantic Conveyor, salían de la base de Río Grande. Inteligentemente la Marina Argentina, y principalmente su comando de Infantería de Marina, había identificado de que la base aeronaval de Río Grande era un objetivo muy importante, y que seguramente iba a ser posiblemente víctima, o blanco, mejor dicho, más en la guerra, blanco de un posible ataque británico en forma aérea o también en forma de operaciones especiales terrestres, ¿no? Es por eso que prácticamente casi toda la brigada de infantería de marina se despliega en la zona, y también elementos del ejército para proteger la base. Era muy difícil poder ingresar a la base sin una autorización expresa y sin que uno tuviera una tarea asignada específicamente.
a kilómetros, es decir, era un lugar muy, muy estratégico, ¿no? Es decir, ahí Argentina tenía un as de espada, sabemos que es la espada principal del juego del truco, para poder, obviamente, darle una batalla, tratar de darle la batalla lo más pareja posible a la flota británica. Y ahí es donde surge el SAS, que es el Special Air Service, que son las fuerzas especiales del ejército británico, como los SBS, el Special Boat Squadron, son las fuerzas especiales de la Infantería de Marina británica, lo que serían para nosotros los comandos anfibios. Y obviamente que hubo dos operaciones, una se llevó a cabo que resultó en fracaso, que se llamó Plan DAF, que era básicamente la operación consistía en infiltrar una patrulla del SAS para que obtuviera la mayor cantidad de información posible sobre la base de Río Grande, y si daba la posibilidad de que la base, entre comillas, estuviera regalada, digamos, es decir, en argot policial, regalado es estar con el cartel de robame o asaltame, si la flota estaba muy, perdón, la flota no, la base estaba muy regalada, intentar hacer algún tipo de daño. Lo que se buscaba básicamente era destruir los Exocet, destruir los Supertendar, matar a los pilotos, es decir, tratar de causar el mayor daño posible, una operación parecida a la de la isla, la de la base Borbón, en la isla Borbón, en la base Calderón, pero bueno, obviamente esa base no tenía el nivel digamos, de protección que contaba Río Grande, porque obviamente no era una base estratégica, era una base de despliegue de aviones Mentor de la aviación naval argentina, de la Escuela de Aviación Naval Argentina, y también, bueno, había un par de Pucará que habían sido redesplegados desde Darwin después del 1 de mayo. Esto era diferente, era otra cosa, obviamente. Eso en líneas generales fue Plan DAF, es decir, la operación fue un fracaso porque obviamente la patrulla nunca llegó a acercarse a Río Grande, y posteriormente, si eso hubiera resultado, digamos, favorable para ellos, si la inteligencia que hubieran recolectado hubiera sido efectiva, el plan que venía se llamaba Mikado, que era mediante transporte C-130, bajar en la pista de Río Grande, desembarcar ahí con vehículos ligeros tipo Land Rover, pero muy fuertemente armados, y obviamente ir directamente a los lugares donde se ubicaban o los pilotos o los superetendar, y tratar de destruirlo. Obviamente era mucho más fácil destruir un avión que no destruir un misil. El misil por ahí está guardado en el 15º piso, pero bueno, los aviones obviamente debían estar en hangares, obviamente protegidos, pero obviamente iba a ser mucho más fácil destruir los vectores, es decir, el elemento que transporta a esa arma a un punto dato específico para ser disparado, o matar directamente a los operadores de las aeronaves, los pilotos, o quizás por ahí los mecánicos principales, que eran los que operaban el sistema de armas. Es decir, tratar de dañar el sistema de armas Supertendar. Ese era el objetivo, cosa de que la flota británica estuviera calma, porque obviamente una cosa era manejar los ataques de los A4 y de los Dagger, y otra cosa era manejar este misil que aparecía de la nada, Shoot and Forget, y que bueno, generó bastante descalabro, ¿no? Es decir, es el día de hoy que todavía encima con el Invencible está la famosa polémica de que si le pegó o no le pegó el último Exocet que estaba disponible. Bueno, toda esta historia, como ya les digo, al final Plan DAF termina siendo un desastre, la patrulla se tiene que retirar, los rescatan en Punta Arenas y toda la historia, está reflejada en este libro que se llama Objetivo Exocet, de Ewing Southey Taylor. Este libro, obviamente el original es en inglés, porque lo escribió este señor, que era un oficial de los Royal Marine y había sido jefe antes de la guerra del team de los Royal Marine que les tocaba de turno estar en las Malvinas, y este hombre tenía un hobby,
que como todo infante de marina, obviamente relacionado al mar, el hobby, como todo buen inglés, un lindo hobby que tiene es la vela. Y como tenía mucho tiempo libre, obviamente en las Malvinas, imagínense en el año, no sé, 75, 76, 77, por ahí, no había mucha acción. Entonces este hombre se dedicó a, no sé, le salió el siglo, el siglo XVII, XVIII, el explorador, y se dedicó a cartografiar la costa entera malvinense, de las dos islas. Se tomó el trabajo de ir costeando con seguramente su buque a vela o su pequeña embarcación a vela, y se dedicó a cartografiar, a hacer un trabajo de cartografía, porque él decía de que, bueno, de que la cartografía que estaba disponible de las Islas Malvinas era muy antigua, había quedado desactualizada y había que hacer un trabajo de actualización al respecto. Cuando él vuelve a las islas, obviamente de la comisión de ser jefe del team de Royal Marine que custodiaba las islas y al gobernador, realiza este trabajo, es decir, lo pasa en limpio, lo edita, y va y se lo lleva a lo que sería la dirección de cartografía naval, que es como una dirección igual que acá hay acá en la Marina. No es publicaciones navales, sino cartografía naval, es decir, es una dirección, un elemento de la Armada que se dedica específicamente a toda la cuestión mapas. Es como el servicio geográfico militar. Bueno, la Marina también tiene uno, pero obviamente para toda la parte de costas. Y los británicos, bueno, le dijeron, bueno, muchas gracias, bárbaro, lo vamos a tener en cuenta. Ni le aceptaron el trabajo y le dijeron, bueno, cuando necesitemos le vamos a avisar. Claro, tipo, no era, digamos, de la flota, no era como se le llama acá, un gavia, un marinero, un gaviota, sino que era un infante de marina, un lobster en cierto sentido. Lobster porque en la época napoleónica usaban chaqueta roja, a diferencia de los marineros que usaban chaqueta azul. Y no le dieron mucha, digamos, no dieron bolilla a su trabajo, directamente se lo sacaron de encima. Cuando llega el conflicto de Malvinas, este hombre obviamente no estaba adscripto a la Brigada 3, que era la que obviamente va a Malvinas con el 40, 42 y 45 comando, y agregado el segundo y tercer batallón de paracaidistas, junto con sus otros elementos anexos u orgánicos, y él pide estar embarcado en la plana mayor de Julian Thompson porque él tiene esa información que les puede llegar a servir. Claro, cuando la gente de la tercera brigada ve la información cartográfica que posee, le dicen, vos te venís, mejor dicho, entreganos la documentación. Y él dice, no hay ningún problema, yo le entrego la documentación, pero yo quiero ir. Entonces, bueno, este hombre hizo un trabajo, estuvo adjunto también al comando de Michael Clapp. Michael Clapp era una persona de la Marina Real, no era infante de Marina, que tenía la labor de ser comodoro. En la Marina Británica, el comodoro no es un rango, sino que es digamos que es un puesto de trabajo. El comodoro es el encargado de hacer todos los movimientos buque a costa. Y eso siempre lo coordina la Marina, no la Infantería Marina. Siempre lo coordina la Marina. Cuando acá se habla de las invasiones inglesas del comodoro John Rex Popham, Popham no tenía el grado de comodoro, no existía. Es decir, él debía ser capitán, master and commander, debía ser un capitán de navío o un capitán de fragata. Por lo joven debía ser un capitán de fragata o un capitán de navío muy moderno, porque el Diadem era un navío de 64 cañones y él estaba embarcado en ese buque. Ahora estamos hablando de las invasiones inglesas. Pero a él se lo conoce como el comodoro. ¿Pero por qué? Porque él era el encargado, más allá de que fue el cerebro de la operación, fue el que se encargó de convencer al general Baird, es decir, el que había conquistado su Ciudad del Cabo, de que le diera tropas y dinero para poder hacer esta aventura en el Río de la Plata, porque ellos consideraban que el Río de la Plata estaba regalado, y fue el encargado de hacer el movimiento buque a costa, que primeramente iba a ser en la ensenada de Barragán. Cuando vieron que estaba muy armado, dijeron, por acá no nos conviene, no somos muchos, no nos vuelven locos, y terminan desembarcando en Quilmes, ¿no? Donde se encuentran en una playa perfecta con casi 0 de gradiente y desembarcan rápidamente. Bueno,
Volvemos nuevamente a la actualidad, el grado de Comodoro sigue estando. Si ustedes ven la película El día más largo del siglo, donde trabajan los grandes actores de Hollywood de aquella época, van a ver que en las playas hay un oficial de la Marina Real con un perro, con tipo un bulldog y con una vara, y les va diciendo a los británicos por dónde tienen que ir y venir, que por atrás le pasa Lord Lovat con la unidad de servicios combinado. Bueno, ese tipo era, el laburo que está haciendo es un comodoro, o por ahí un ayudante del comodoro, que seguramente debía estar en el barco y debían estar comunicándose para coordinar el movimiento de buque a costa. ¿Okay? Bueno, esa tarea la hacía Michael Clapp, y conjuntamente estaba Ewing Southey Taylor. Por eso después esta gente estuvo muy, pero muy condicionada luego del 8 de junio con el ataque a Bahía Agradable, ¿no? En donde, bueno, por una serie de retrasos, acá Ewing Southey Taylor lo explica, y bueno, es como que un poco que le echaron un poco la culpa tanto a Clapp como a Southey Taylor de haber elegido ese punto, de haber tardado tanto tiempo en desembarcar a la Guardia Galesa, y bueno, después obviamente eso le dio el tiempo suficiente a la Fuerza Aérea Argentina para que con el quinto grupo de caza atacaran en forma exitosa esa cabeza de playa, ¿okay? Que obviamente era mucho más cerca de Puerto Argentino de lo que había sido San Carlos. Bien, pero en el libro, le vuelvo a repetir, Objetivo Exocet, este hombre se dedica a explicar un poquito qué fue Plan DAF, qué iba a ser Mikado. Es más, el libro comienza con una práctica que ellos hacen en un aeropuerto en Alemania, en donde las prácticas constantemente le da que el radar los intercepta. Es decir, el libro ya comienza explicando de que la operación Mikado iba a ser un suicidio. Y bueno, no deja muchas dudas de que obviamente hubo operaciones o intentos de operaciones de fuerzas especiales británicas en el continente. Es más, habla también del submarino Onyx, que se reportó con un choque en su proa, mejor dicho, y teóricamente porque quería desembarcar tropas de fuerzas especiales para atacar alguna base aérea que no fuera Río Grande, sino alguna otra, San Julián, Santa Cruz, la que estuviera causando más problemas. Yo me jugaría más por Santa Cruz, que era donde estaba el grupo 5 de caza. Pero obviamente que es una percepción mía, digamos. No hay documentación al respecto en sí. Es interesante porque nos cuenta bien la historia del SAS, es decir, específicamente, bueno, él viniendo de la Infantería Marina, el SAS vendría a ser como un poco el Boca River, ¿no? En ese sentido, y medio como que al SAS los deja como que, bueno, los muchachos estaban un poco subidos al caballo porque les había ido muy bien en el rescate de los rehenes de la Embajada de Irán en Londres, allá creo que por el año 78, 79 creo, y aparte estaba toda esa moda de lo que él habla del efecto Entebbe, ¿no? La famosa operación del ejército israelí, en donde rescatan en el aeropuerto de Entebbe a rehenes rehenes que habían caído bajo el control de un grupo extremista pro-palestino, que obviamente la operación es un éxito, solamente muere el jefe de la operación, que creo que era, si mal no recuerdo, creo que es el hermano del actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pero la operación termina siendo un éxito. Prácticamente rescatan a casi todos los rehenes, matan a todos los captores, se enfrentan también con podríamos decir, las fuerzas militares de la zona de Entebbe, son derrotadas por estas fuerzas especiales, que bueno, entonces estaba toda esa concepción de que se podían hacer estos tipos de asaltos espectaculares en una base. Pero bueno, una cosa era un ejército o una fuerza africana en ese tipo, y otra cosa era una fuerza de un país, obviamente que en aquel momento se nos llamaba del tercer mundo, subdesarrollado, pero no dejaba de ser un país occidental con una fuerte impronta europea, y que se sabía de que obviamente no íbamos a estar, no íbamos a ser los indios que nos pintaban. Es decir, ellos sabían perfectamente que se enfrentaban con gente profesional y peligrosa.
y que ya lo habíamos demostrado. Este libro lo tradujo al castellano el doctor Alejandro Amendolara, y yo les recomiendo, con esto ya más o menos voy terminando, en la página del Centro Naval, en la parte del playlist, donde está todo el tema de cultura y de Malvinas, hay una presentación de este libro donde habla el capitán de navío retirado de Infantería Marina Pita, que él era el comandante de la Brigada de Infantería de Marina en Río Grande, y cómo él después, con el paso de los años, se termina reuniendo con Southby Taylor, con Julian Thompson, y con pilotos de los C-130, que eran pilotos de la RAF, en Londres, en el club del Ejército y la Marina. Vendría a ser una especie de círculo militar nuestro, y en donde, bueno, ahí se encuentran viejos adversarios tomando un whisky, comiendo algo y charlando y reconociendo de que esta operación iba a ser un suicidio. El capitán de navío Pita lo comenta, que en un momento creo que Southby Taylor le pregunta, iba a ser una masacre, ¿no? Y Pita le dice, sí, lo estábamos esperando. Así que bueno, la verdad que es un libro muy bueno. Tengo un par de libros más que ha traducido el doctor Amendolara y que vienen de la mano de él, que con el paso de los días los vamos a ir enseñando. Pero este es un excelente libro. Para saber más del SAS, yo les recomiendo, sí, lo pueden encontrar, es un libro de un tal Remiro John, que es un ex militar Fuerzas Especiales norteamericano, de madre argentina, que hace unos años escribió un libro que nosotros, por lo menos los que nos gusta todo este tema, lo hemos podido conseguir únicamente en PDF, y habla de toda la actuación de las fuerzas especiales de ambos bandos. Y en un momento habla del SAS y explica muy bien cómo está conformado ese Regimiento 22, ¿no? Y del cual, por ejemplo, específicamente los que operaron, es decir, cada sección del SAS, cada grupo del SAS está conformado por diferentes especialidades. Entonces, hay gente que está especializado en jungla, otros están especializados en montaña, otros están especializados en operaciones antiterroristas, que son los que operaron en la recuperación de los rehenes de la Embajada de Irán en Londres. Es decir, están sumamente especializados. Y bueno, esta gente teóricamente era una patrulla del grupo especializado digamos, en montaña y ártico. Pero bueno, muy bien que digamos no le fue, por lo menos con Plan DAF. Entonces, en resumen, tenemos una operación que fue Plan DAF, que resultó un fracaso porque no pudieron llegar a tomar ningún tipo de inteligencia ni hacer absolutamente nada, y una operación que quedó obviamente en el planeamiento, que se llamó Mikado. Así que les recomiendo, si lo pueden conseguir, Objetivo Exocet de Ewing Southby Taylor. Muchachos, por mi lado nada más. Les aviso, posiblemente el fin de semana tengamos no un vivo, sino grabados, pero una teleconferencia con Juan Chipolo. No vamos a hablar de Semana Santa, ni de militares, ni alzamientos, ni nada por el estilo. Vamos a hablar de fútbol. Estamos en un proyecto de hacer algo muy muy serio con respecto a la tablada, pero no voy a adelantar mucho más, pero vamos a hablar de fútbol. Es decir, seguramente vamos a publicar varios videos hablando un poco de la historia de nuestra común con el fútbol, es decir, tratando de analizar ese ADN social argentino, en donde el fútbol está obviamente profundamente enraizado. Y después seguramente por ahí para miércoles, jueves hagamos otro comentando un poco el tema de los playoffs. Pero el fin de semana creo que será sábado, domingo, ya que hay elecciones, no va a haber fútbol, solamente va a jugar Huracán y Rosario Central en Rosario. Pero acá en Capital Federal o en Cava, ¿no? Como se dice ahora, va a haber elecciones, no va a haber actividad futbolística. Así que bueno, como nos vamos a aburrir un poco viendo a los políticos, vamos a hablar un poquito de fútbol. Yo ya le dije que el canal iba a tratar de variados temas, por eso se llama El Loco del Aleph. Agur.